sus promesas. Amén. Así que vamos a orar en ese momento y vamos a pedir a Dios que nos hable, porque Él es el que está aquí. Nosotros solo somos instrumentos en sus manos, pero a Él es a quien queremos escuchar y queremos realmente oírle, escuchar y aprender, pero también seguirle. Vamos a orar y pedir a Dios que Él nos bendiga en esta mañana. Padre, tú estás aquí con nosotros y queremos adorarte en espíritu y en verdad. Y adorarte no es solo hablarte, porque también es dar lugar a poder escucharte. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú nos bendiga, que tú nos limpie y nos purifique, que tú, Señor, nos dé la paz necesaria y que todo aquello que nos estorba, nos preocupa, nos aflige y trae ansiedad a nuestro corazón, ahora queremos también dejar en la mesa de tu altar, en tu presencia, Señor, porque confirmamos, Señor, que tú eres nuestro pastor, Dios, y nada nos va a faltar, Señor. Queremos agradecer por nuestro Señor Jesucristo, Señor de señores, Señor de la iglesia, cabeza de nuestras vidas, y queremos dar lugar a Él, y queremos reconocer que Él es nuestro Salvador, el Cordero de Dios que fue inmolado suficientemente. No hay nada más, porque en Él hemos tenido y tenemos vida eterna. Y queremos clamar que el Maestro por excelencia, el Espíritu de Dios, que recuerda todo lo de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él nos ha enseñado, que Él tenga libre acceso a nuestro corazón, a nuestro oído, a nuestra mente. Úsanos como instrumentos, Señor, porque declaramos que Jesús es Señor de esta iglesia, de este lugar y de nuestras vidas. En nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando Colosenses, ¿no? Domingo pasado estuve en Ocaña, de hecho traigo saludos de los hermanos de Ocaña. Es un grupo nuevo, no hace mucho que han comenzado juntos, salieron de una célula, ahora tienen un pequeño templo allí, esto en el centro de la ciudad, y están allí nuestros hermanos Paco y su esposa Annette, que están sirviendo al Señor en este lugar. Y como es bueno ver que Dios sigue obrando, ¿no? Y que Dios va abriendo esto en todos los lugares, personas que puedan proclamar el Evangelio del Señor y abriendo corazones para que le conozcan a Él. En esta mañana, quizás considerando este domingo, porque es un domingo especial. Yo cuando salía de mi casa veía algunas personas que ya iban con su ramo hacia su iglesia, ¿verdad? Y esto es un día especial que la cristiandad recuerda la entrada triunfal de Jesús, la cual llamamos nosotros Domingo de Ramos. Pero eso no, vamos a dejar Colosenses, vamos a ver la significación del Domingo de Ramos desde los prismas y la carta, o el prisma y la carta de el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. De todas formas, quisiera leer en Marcos 11:9 que dice: y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene, el nombre del Señor. Allí estaba nuestro Señor Jesucristo, la promesa hecha carne, la promesa realmente de Dios que había venido a este mundo y venía con un propósito muy grande. Y aunque era un momento de alegría, nadie consideraba lo duro y lo difícil que iba a ser para nuestro Señor Jesús ir hacia el monte Calvario a ser clavado en una cruz, tal como las profecías anunciaban y como los profetas predicaron: el Cordero que quita el pecado, el siervo sufriente, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el Mesías y sacerdote de nuestras vidas, hacía su entrada de forma oficial para cumplir todo su cometido. Quedo admirado cuando pienso en Jesucristo y su obediencia a Dios Padre en lo más mínimo, en todas las cosas. Y al mismo tiempo me llama la atención
¿Cuántos creyentes en el mundo no se preocupan en obedecer al Dios de dioses, al Señor de señores, en los mínimos detalles en su misma vida? ¿Cómo olvidar el hecho este? ¿Cómo pasar así por en blanco el hecho de este día cuando Jesús entraba en Jerusalén? Los propios fariseos le mandaban callar y él decía: ¿cómo si yo callo? Si estos niños callan, las piedras mismas clamarán. ¿Cómo no anunciar esta victoria, esta reconciliación? Creo que hasta las piedras inanimadas estarían satisfechas de testificar semejante evento y proclamación. Y coincido con Scott cuando dice: necesitamos seguir hablando a los cuatro cantos de esta tierra, que hay salvación, que hay Dios en esta tierra, que hay Dios que cambia vidas, que hay Dios que nos lleva al lugar seguro, a nuestro momento de llegada al lugar que Él ha preparado para todos aquellos que le aman. Por eso quisiera recordar este evento desde la visión de la epístola de Pablo a los colosenses. Después de que Pablo, como hablábamos hace 2 domingos, después de una preciosa salutación y llevado por un profundo agradecimiento, Pablo es un hombre lleno de gratitud a Dios por la revelación, por los frutos recientes de la obra de Cristo. Pablo entonces va a orar y va a hacer un pedido muy importante, muy profundo, por la iglesia de Colosos, pero por toda la iglesia del Señor en todos los lugares. Y dice en Colosenses capítulo 1, versículos 9 a 14. Y aquí comenzamos nuestra lectura y andadura en Colosenses. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cuántas cosas Pablo dice aquí, pero quisiera destacar algunas de ellas. Y la primera que voy a destacar es que en su oración Él nos va a revelar que es necesario estar lleno del conocimiento de Dios para proclamarle. No se puede hablar de Dios si no le conocemos. No se puede hablar de Dios solo en la teoría. Para hablar de Dios es necesario conocerle. Conocimiento de su voluntad, pide Pablo, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Conocimiento que nos hace proclamar con la vida la dignidad de Dios y de nuestra salvación. Conocimiento con el único fin, la única finalidad de agradarle a Dios. Conocimiento que nos lleva a fructificar en nuestra razón de ser y estar fortalecidos en el poder de la gloria divina. Ya no más separados de la gloria de Dios, ahora reflejo de la gloria. Conocimiento que nos lleva del verdadero gozo, o que nos llena, del verdadero gozo que produce el ser
capacitados, aptos para participar de esta herencia que Dios nos ha prometido. En la oración de Pablo hay dos propósitos que nos va a dejar muy claros y de ellos vamos a hablar hoy. Primero, ser llenos de la voluntad de Dios. Ser llenos de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es mi voluntad a un lado, y ahora estoy lleno de su voluntad. Pero también, si estamos llenos de su voluntad, Pablo nos va a hablar de andar como Dios se merece. Como Dios se merece. Solo aquí ya hay dos grandes preguntas que debiéramos hacer cada uno a nosotros mismos. ¿Estoy en la voluntad de Dios? ¿Conozco la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué quieres Dios de mí hoy? Y segundo, ¿estoy viviendo para la gloria y para el engrandecimiento de Dios? ¿O lo estoy negando con mis propios actos, palabras y acciones? Es interesante que la palabra conocimiento que Pablo va a usar, en verdad, literalmente es sobreconocimiento. Es conocimiento por encima del conocimiento. Este es un conocimiento más profundo y completo, en contraste con el simple conocimiento. De aquí que Dios no quiere religiosos. No son los religiosos quienes entrarán en el reino del cielo. De hecho, religiosos hay muchísimos en este mundo y de múltiples religiones. Pero solo entrarán en el cielo aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero de Dios. Un conocimiento profundo y experimental. No era un mero discernir de conceptos. No era apenas discernir entre el bien y el mal o afirmar que hay Dios, sino un conocimiento personal de Dios que brota del trato experimental y que yo tengo con Dios. Ahora, si decimos que Dios existe y no lo conocemos, somos ignorantes de Dios. Si decimos que Dios está y no hay efectos en nuestra vida, lo negamos con nuestras propias vidas. Es más que hablar y pedir a Dios, ¿no? Esto es que estemos atentos al mensaje que Él tiene para ti, para mí, para la iglesia, para todos nosotros, para la iglesia del Señor. Todo esto, Pablo está hablando de forma espiritual. No está hablando de algo intelectual, no está hablando del QI simplemente, pero él está hablando de algo espiritual, controlado y guiado por el Espíritu Santo. No se trata de una sabiduría y comprensión humanas, es algo que se origina en el Espíritu de Dios. La Biblia dice que en Cristo todos nosotros, sus hijos, somos templos del Espíritu Santo. Él habita en nosotros. Segundo, el segundo propósito que Él nos dice, no es solamente que le conozcamos, pero conociéndole, y eso es automático si le conocemos, que andemos con dignidad y que le dignifiquemos con nuestra vida. El tema del andar es prominente en el Nuevo Testamento, en todo el Nuevo Testamento, y nos enseña que la vida del cristiano no es solamente agradable a Dios en las cosas de la iglesia. Dios no se agrada simplemente porque estás aquí hoy, porque puedes estar aquí hoy y 6 días con el diablo, ¿sí o no? No es eso lo que Dios espera. Nuestra vida debe ser agradable y nuestro comportamiento en el diario vivir, principalmente fuera de la comunidad cristiana, esto que está congregada para adorar. Dios quiere 365 días, todas las horas de cada día y todos los días de nuestra vida, que le seamos agradable. Y eso cambia, ¿sí o no? Y eso va a demandar mucho más de nosotros también.
Porque no se trata de una religión, se trata de un pacto, de un casamiento entre Dios y su iglesia, de fidelidad, santidad, pureza, que Él espera de aquellos que a veces tan fácilmente hablan, soy hijo de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo nos revela en su oración que la proclamación que tenemos es dinamite, es poderosa, es salvadora, es transformadora. Él es, dice Pablo, Colosenses 1:15-20, seguimos leyendo, la imagen del Dios invisible, hablando de Jesús, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado, y dice ahora, por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Siempre orando por vosotros, dice el apóstol Pablo al inicio, y comienza diciendo, damos gracias a Dios, Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Creo que la mejor forma de explicarnos un acto de salvación por gracia como es el nuestro, y solamente por gracia, es empezando con una palabra de gratitud hacia Dios, hacia el Padre. Esta gratitud es básica y fundamentalmente porque nos hizo aptos. ¿Cuán agradecido está tu corazón por lo que Cristo ha hecho en tu vida? En verdad, tienes certeza de que el Señor te ha salvado, te ha limpiado y que ahora es hijo y hija de Dios y que está en sus manos y que camina con Él y que tienes un destino y que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni nada podrá separarte de Él? Dice 2 Corintios 3:6, el apóstol Pablo en otra de sus cartas, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu es el que vivifica. Qué interesante, hermanos, que cuando pensamos en Jesucristo, marchando hacia a esta última semana de su vida física en esta tierra, no tenemos ni idea qué cuesta arriba era el llegar al monte Calvario. No solamente porque desconocía lo que la muerte en sí le iba a causar a él, pero es que no la merecía. Y era un peso tan grande, porque no era solamente mi pecado, pero era todos nuestros pecados y de toda la humanidad. Nadie tiene aprecio a lo que eso pesa. El precio era muy alto. Y a veces, como creyentes, olvidamos, y somos muy mal nacidos, porque olvidamos de ser agradecido. ¿Qué gratitud brota en tu corazón por la salvación que el Señor Jesús te ha dado? Cierto que a mí no me ha costado, pero lo que le ha costado a Él, no hay quien pague, ni toda nuestra humanidad junta y unida pudiera pagar
el precio de nuestra salvación? Nada. Nuestros bienhaceres son poco menos que trapos inmundos en su presencia. Nuestra verdad y justicia lo podemos ver en este mundo. No tiene nada de verdad y muy poco de justicia. ¿Cuánto le costó? ¿Cuán agradecido estás tú? Porque aquel que tiene conocimiento de Dios no puede dejar de ser agradecido a Dios por tantos beneficios como Él nos ha hecho. Parece ser que Pablo, agradecido, nos explica esta salvación en Cristo en forma de un himno conocido por medio de 4 grandes verdades o aspectos que quisiera dejar para nosotros en esta mañana. El primer aspecto es: Cristo resucitado es el papel central de toda la creación. Él es la única esperanza para una eterna creación, para una transformación y eliminación completa de todo el mal. Jesús resucitado. Dice el apóstol Pablo en este texto que hemos leído, Él es la imagen, Él es el primogénito. Esto quiere decir que Jesucristo es la verdadera y máxima revelación del Padre. El rostro invisible de Dios se hizo ver a los ojos de los seres humanos en el rostro de Jesús. Casi me acuerdo del Señor diciendo, no, a Tomás, si no me falla ahora la memoria, el que a mí ve al Padre. Él es el primogénito con referencia a toda la creación. O sea, Jesucristo no es el primer creado como algunos quieren afirmar, sino que Él está sobre toda la creación. Él es el representante del padre de familia. Él es el que recibía todo y el responsable de administrar los bienes del Padre. Él tiene esta primogenitura de la creación, la palabra eterna, aquel que es la imagen. El Cristo es el punto de reunión de toda la creación. No hay un solo elemento que se escape o que se escapará de su soberanía. Él es el Señor de todas las cosas. Si hablamos de cosas que están en nuestro entorno, Él es el creador. Si hablamos de cosas que están fuera de nuestra realidad presente, Él sigue siendo el creador de lo que vemos y de lo que no vemos. Así que hay algunas cosas que nos apunta aquí muy importante. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito, el principio de la creación. Él es el creador del universo. Él es eterno antes de todo. Él es sustentador de todas las cosas. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el primogénito de los muertos o de la resurrección, origen de la nueva vida. Él es, en Él habita toda la plenitud de la deidad. Él es el reconciliador de la humanidad consigo mismo. Él es el santificador del ser humano pecador. Todo eso el apóstol Pablo está diciendo en pocas palabras, pero que tiene un sentido que no debiéramos nunca olvidarnos. Él es el centro. Segundo, se establece una conexión predominante entre el señorío de Cristo sobre el universo y su señorío sobre la iglesia. Jesucristo es el mediador de la redención. ¿Os acordáis de Pedro diciendo, no hay otro nombre que Dios ha dado? Solamente en el nombre de Jesucristo es que podemos ser salvados. Él es el único mediador. Nadie se salvará si no es en Cristo. Ninguna religión, la religión evangélica no va a salvar a nadie. Los protestantes no salvarán a nadie. Los católicos tampoco. Y menos cualquier otra religión que niega a Jesucristo. ¿Vale? Él es quien. Él es el mediador. Este derecho a ser llamado como tal
comienza en la afirmación de que todo fue creado por Él, pero también, no olvidemos, para Él. Por Él y para Él. Él es el alfa y también la omega de la creación. No solamente Él es el principio, sino también es y será el final. En Él todas las cosas subsisten. Es decir, que Él es el que pone armonía y unidad a la creación. Es únicamente esto que hace a la creación algo organizado. Él es el único capaz de conciliar todo consigo mismo. Él es el Señor de la iglesia y soberano de toda la tierra. Él es el único que resucitó para no volver a morir. De ahí que es primogénito. El Señor Jesús es el primero de todo. Señor del universo, Señor de la iglesia, Señor de todo. Cristo es todo lo que el creyente necesita. Cristo es todo lo que tú necesitas. No hace falta nada más. El primero no puede compartir su supremacía con nadie. Y no la comparte con nadie, con nadie. Tercer aspecto. Él es el énfasis en la reconciliación universal mediante la muerte y resurrección suya, de Jesús. El propósito del Padre fue que en Jesús habitara la plenitud de la deidad. Dios se reveló de forma plena en Cristo. En Él estaba, está y estará habitando siempre la plenitud de Dios. La grandiosidad de Jesús no es que se contentó quedando como la plenitud, sino que siendo tal, siendo la revelación única de Dios y perfecta a los hombres, Él decidió reconciliar con Dios todas las cosas. Lo que hizo Dios en Jesucristo es cambiar la hostilidad y la enemistad por el amor, amistad y obediencia. Y ojo, hermanos, no fue Dios el que se reconcilió con nosotros. Dios no es tu siervo. Fuiste tú que fuiste reconciliado. Siempre es el ser humano quien debe ser reconciliado con Dios. Dios no falló ni un segundo, ni un milímetro, nada contigo ni conmigo. Fuiste tú el que pecaste, por eso somos pecadores. Dios solo es el que tomó por amor la iniciativa. El único camino para esto era que Jesús subiera al monte Calvario, la cruz. No había otra alternativa, ni la hay, para hacer la paz. Jesucristo tenía que pagar el precio de la redención para hacernos libres. Nuestra esclavitud al pecado es tal que solamente un precio de esta magnitud inconocible puede darnos o hacernos volver otra vez a tener paz con Dios. Cuarto y último, el señorío universal de Cristo conduce no solo simple o primariamente a una naturaleza renovada, sino también a una humanidad renovada. Eso de que somos pecadores es una excusa sin fundamento delante de Dios. Él ya lo sabe, pero Él nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales para que busquemos la santificación, para que le honremos en esta tierra y para que tengamos victoria contra el mal. Colosenses 1, 22 a 23 dice: en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La obra de la cruz tiene un alcance universal sobre la humanidad. La obra de la cruz está en todo lugar y sigue salvando a personas de todo pueblo, raza y nación. Una pequeña muestra es simplemente ver las naciones que aquí representamos.
Un Dios infinito no puede tener una redención limitada. El triunfo de la cruz es garantizado por Jesús, quien es el mismo Dios. Ahora, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga de verdad, no es un cuento, vida eterna. Concluyendo, dice Erasmo de Rotterdam, cura católico, una frase muy bonita. La creación del mundo fue un trabajo de poder, pero la redención del mundo fue un trabajo de misericordia. Dios es misericordioso. Él tuvo de ti, de mí, de nosotros misericordia. A veces pensamos que la obra de reconciliación con Dios es tan amplia que nos olvidamos de que es también muy particular, se aplica a cada uno de nosotros, a ti. Esta reconciliación implica no solo una buena noticia, sino que también tiene un propósito moral. El Evangelio, el mensaje de reconciliación, es un llamamiento a una vida diferente. Él vino para salvarnos. Y si tú estás aquí y todavía no conoces al Señor, es tiempo de conocerle. Porque todavía la puerta de salvación está abierta. Es por gracia, pero hay que entrar. Es por gracia, pero hay que creer. Es por gracia, pero hay que aceptarlo. Y si tú estás aquí hoy y no tienes certeza de que eres o no hijo de Dios o hija de Dios, hoy es el momento de decir: Señor, te entrego mi vida. Recibo el regalo de Cristo. No dejes pasar una Semana Santa más, porque no sé si estarás en la próxima. Y si no estarás en la próxima y Jesús no es tu Señor Salvador, no entrarás en el reino de los cielos. Ahora es el tiempo de conocer a Jesús como nuestro Salvador y Señor, y de tener de Él este regalo tan precioso. La reconciliación no sucedió así en una dimensión etérea, sino que ha sucedido en la historia. Jesús, el Verbo, se encarnó. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como gloria del unigénito de Dios, dice la palabra. Y vimos también su sacrificio como el cordero anunciado por Juan el Bautista, allá en aquella cruz, por tus terribles y mis terribles pecados, para que tengamos perdón. Si quieres reconciliación con Dios, todavía el camino está abierto. Es solo ir hacia Él. Es solo creer en Él. Aceptarle como Señor y Salvador de tu vida. Tú puedes tener salvación en Cristo. Pero hay una otra dimensión que en esta mañana quiero dejar. El apóstol desea hacer sobresalir el compromiso que él tiene con la tarea de predicar el Evangelio. El Señor nos va a decir a su pueblo y a sus discípulos: yendo, predicad el Evangelio a todas las naciones, a ser discípulos, enseñándoles y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, nuestra vida en forma completa tiene que ser agradable al Señor. El creyente que anda en la voluntad de Dios lo muestra en su comportamiento en el diario vivir, principalmente fuera de la iglesia, de la comunidad cristiana congregada para adorar. Porque en la adoración todos podemos tener una apariencia de santidad, pero como la apariencia es mentira, para Dios eso no sirve de nada. Lo que Dios quiere ver en nuestras vidas son los efectos de la salvación, de la reconciliación,
de poder entrar en el santísimo lugar, de poder tener vestidos blancos lavados por la sangre del Cordero, de poder tener esperanza, certeza, victoria, poder del Espíritu Santo. Eso es lo que el mundo necesita ver en la vida de aquellos que dicen ser pueblo de Dios. La vida del cristiano no es solamente abandonar algo, abandonar el pecado. Es algo más y no olvides de eso, sino que también es comprometerse con Él. ¿Sí? El Señor nos dijo, vosotros sois luz y sal. Él dice, yo soy la luz del mundo. Pero ahora dice, vosotros sois luz y sal. No hay nada más, no hay otra manera de entender eso, si no entendemos que somos la expresión de Cristo vivo hoy en esta tierra. La iglesia, tú, yo, y Dios nos llama a proclamar, a predicar el Evangelio, no solo a recibir las bendiciones del banco celestial, que es inagotable y que nunca se hunde, pero también a ser una bendición en un mundo tan terrible, tan perdido, tan alejado de Dios, tan sin esperanza como nunca ha habido. Entonces, como creyente, si eres creyente, no puedes decir que no tienes esperanza. No importa lo que estés pasando. Ahora, Jesús fue a la cruz, pero Él tenía esperanza. Si dices que no tienes esperanza, no eres creyente, porque te estás dejando llevar por una desesperanza y haciéndola el Dios de tu vida y no permitiendo que el gozo de Dios, por ser aptos, sea la realidad en nuestra vida. Vamos a orar en esta mañana. Si no tienes a Jesús en tu vida, clámalo ahora. Es simple, es por fe. No te van a pedir nada, el precio ya está pagado. Pero si tienes a Cristo, clama también ahora. Señor, yo quiero vivir una vida que te honre, que te agrade, que te glorifique, que manifieste tu presencia en esta tierra. Ayúdame, Señor. Ayúdame en mi propia necedad, en mi propia pequeñez, en mi propia limitación, y que yo sea un testigo fiel. Padre Santo, tú estás aquí con nosotros y eres digno de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza. Señor, nos ponemos delante de ti. Señor, si hay alguien que no te conoce, revélate a esta persona que pueda entender y pueda recibir, Señor, el gozo de salvación, pueda recibir, Señor, la reconciliación, la entrada en tu familia, Señor, esto por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que vino, que no fue un cuento, que murió en la cruz por nuestros pecados, pero que resucitó. Señor, te damos gracias porque hoy celebramos en la historia un día que fue real en la historia de la humanidad. El Cordero de Dios vino, el Cordero de Dios fue al sacrificio y se entregó por nosotros. No merecía, Señor. Somos nosotros que deberíamos estar ahí, pero Él lo hizo por amor. Enséñanos a amar como tú nos amas, Señor. No conseguimos entender cuánto nos ama. Por eso, Señor, también como iglesia, te pedimos que nos ayude a comenzar por mi vida y la vida de cada hermano y hermana mía, a que seamos dignos, Señor, reflejos de tu gloria. Ya no estamos separados de tu gloria. Tu gloria se manifiesta en nosotros. La cruz de Cristo tiene efecto en nuestras vidas. Oh Señor, alumbra nuestra luz en medio de la oscuridad de este mundo. Oh Señor, úsanos como instrumentos santos y agradables. Glorifícate en nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Hermanos, que el Señor os bendiga. Saludaos unos a otros.